Paso por aquí para saludarlos y a la vez para invitarlos a que escuchen el mensaje de este día, que creo va a ser un mensaje de mucha bendición para su vida. Vamos a estar trabajando acerca del tema legado de adoración. Hemos tratado ese tema en este día y quisiera que usted lo escuche y lo ponga en práctica. Con estas palabras le digo que lo esperamos hasta donde para usted sea posible en esta instalación, y si no, por lo menos en cada una de las plataformas por donde estamos saliendo cada día que tenemos una reunión en esta casa. Que Dios los bendiga mucho y que Dios los guarde. Estamos contentos de verles. We are happy to see you, Y contentos porque los veo como engordando. and because I see you getting fatter. No, claro que pues no hablamos de la carne, hablamos del espíritu. I don't mean flesh-wise, but in the spirit. Los veo bien nutridos I see you, y well eso nutritioned, me llena de gozo. and that brings joy to me. Ahora, ¿por qué les digo de esa manera? Now, why do I tell you that way? Porque hace como un mes y pico que no predicaba. Because about a month and a half ago, I hadn't preached. Yo sé que ustedes no se dieron cuenta, And I know you didn't notice, no porque no me quieran, not because you don't love me, sino porque los predicadores han estado más arriba de lo que usted se pensaba. but because those who have, O they've sea, been way above your Me da un celo expectations. santo, desde luego, ¿no? Celo santo. I'm wholly jealous. No Whole existe. jealousy. La hermana no dice lo que no existe en la Biblia, pero me da un celo santo. Porque siento en mi espíritu Because I believe in my spirit que Dios nos ha usado that God has used us para dejar un legado. to leave a legacy. Y eso es motivo de mucha alegría para mí, And that is a reason for happiness for me. como padre As a father, biológico biological y father, padre and espiritual a spiritual de father todo este ministerio que se para from aquí. all of this ministry. O sea, le doy gracias a Dios por eso. So I thank God for that. Es por eso que cuando me dijeron que iba a predicar hoy And that's why they told me I was going to preach today. y me dijeron cuál era el tema, And they told me what the theme was. hago una claridad. I Me clarified. dijeron, They told me. porque a mí me gusta hacer el programa del altar Because con I el- like to con do la the program at the pastoral. altar with the pastors. y entonces primero yo decía y ahora me dicen. And first I used to say, now they tell me. Pero ¿sabe una cosa? But you know something? Que le doy gracias a Dios I thank God. porque por la misma línea que fui Because in the same educado, line, entonces no existen los celos, there's no jealousy, sino el gozo. but joy. Cuando yo veo que alguien se para aquí When I see that someone stands here y está viviendo en acuerdo a ese legado, y ese alguien no es solamente mis hijos, and that someone is not just my sino children, también mis hijos but espirituales. also my spiritual children. Les leo en la palabra para irle colocando fundamento a lo que estamos diciendo, que Let's read the pertenece al vínculo de adoración, pertenece al vínculo de adoración. And it talks about worship. En el capítulo número 4, In chapter 4, verso 14 al 16 14 to 16, de Primera de of Corintios, 1 of Corinthians, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. the word says as follows. El apóstol Pablo escribía a sus hijos espirituales Paul was writing to his que spiritual estaban en la children. iglesia de Corintios y They les were in escribe de Corinthians. esta manera. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis, diga conmigo, 10,000 maestros, Even if you had 1,000 guardians, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 1,000 years in Christ, no tendréis muchos you will padres, not have many fathers. pues en Cristo Jesús For in Christ yo os Jesus, engendré por medio del Evangelio. I became your father through the Por gospel. tanto os ruego que Therefore me I urge you imitéis. to imitate me. Escojo este texto bíblico por la siguiente razón. And I choose this biblical text for Nosotros the vamos next a hablar reason. en principio del legado. Let's talk about legacy. Y cuando se habla de legado, And when you talk about legacy, se habla de herencia. you talk about inheritance, Se habla de dejar una herencia of leaving an inheritance sobre alguien.
above someone. O sea, la palabra legado So the word legacy quiere decir heredar means to inherit sobre alguien. above El someone. apóstol Pablo está diciendo aquí a los corintios, Apostle Paul in Corinthians, he's telling them, ustedes pueden estar donde estén, you can be wherever you pueden are. pensar como piensen, You can think as you do. pero si están en Cristo, But if you're in Christ, ustedes no tienen sino un papá espiritual. then you only have but one spiritual father. Porque yo ocupé tiempo Because I took time para engendrarlos. to inherit you. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a estas That's what personas. Paul is telling these Ahora, people. Lo escojo el texto, ¿por qué razón? Now I choose this text. Why? Porque cuando nosotros venimos a un día como este en la iglesia, Because when we come to a time like this in church, en donde el ministerio de altar ha estado ocupado where the ministry of altar has been busy, en un mes para enseñar lo que es adoración, in a month to teach what worship is, para enseñar lo que quiere decir adoración to teach what worship means, y para llevar a toda la iglesia a esos tiempos de adoración gloriosos y genuinos como ha estado pasando. and to take the whole congregation to those genuine times as it has. Entonces es como que Dios nos está diciendo hoy a todos los que estamos en esta casa, It's as if God is telling every one of us who is here today eso está siendo posible that's being possible porque se está cosechando en la vida interna de cada uno de los ministros, de cada because uno de it's los being harvested ministerios. within the lives of all individual ministers. Y entonces eso que se está cosechando And that which is being harvested, se está colocando en toda la iglesia it's being placed in all the church para que toda la iglesia lo disfrute, so all the church can enjoy it. pero no solamente para que lo But disfrute, not just so you can enjoy it, sino para que lo herede. but you can inherit A mí it. me sale una pregunta de eso, So a question comes out of that for y me. yo creo que a usted le están saliendo como 100, no sé, And I believe that you're having about 100 or so. pero yo me preguntaba una cosa, But I ask myself something. ¿por qué razón Why uno mira al exterior you look at the exterior de la gente, de las of familias, people and families, y uno ve familias and you see families en donde todos son doctores? where all of them are doctors? Usted sí ha llegado a mirar eso? Have you ¿Cuántos han seen llegado a that? mirar eso? How many of you have? Uno ve familias You see families en donde todos son where presidentes. all of them are presidents. No, aquí en los Estados Unidos tenemos algunas, Here in the United States, we have a few, ¿cierto? right? Uno ve familia You see Familias. families en donde todos son ricos. where all of them are rich. Uno ve familias You see families en donde todos son pobres in which all of them are poor, y trabajan and they work como no hay una idea like there's no other, y estudian como no hay una idea. and they study like no other. Y uno dice, pero ¿por qué la diferencia? And you say, well, what's the difference? Este es presidente y ni para presidente estudió, pero es presidente. He's a president. He didn't study for that, but yet he is. Este es rico y ni siquiera trabajó para ser rico y es rico. This one is rich, and he didn't even work in order to be so, but he is. Este es doctor He's a doctor, y estudió para doctor y es doctor. and he studied to become a doctor, and he is. Pero hay otra cara de la moneda But there's another face of the coin en donde uno ve todo lo contrario. in which you see the contrary. Estudian para ser abogados They study to become lawyers, y trabajan haciéndole cuentas a otro. and they work being an accountant for someone else. Estudian para ser doctores They study to become a doctor, y trabajan en cualquier cosa que no es ser doctor. and they work in anything but. Estudian lo que estudien They study whatever they do, y resultan haciendo cualquier otra cosa. and they end up being something else. Pregunta, Question: ¿usted se ha llegado a preguntar eso? have you asked yourself why? ¿Cuántos se han llegado a preguntar eso? How many of you have? Hay 2 personas en medio de tanto, es muy poquito. About 2 among so many. 3 Few. personas. 3. Yo le voy a decir que cuando yo me estaba haciendo la pregunta, I will tell you that when I was asking this question, el Señor me dijo, the Lord told me es que hay personas que hacen las cosas there are people that do things por agradar a otros
to make someone else happy, por agradar a los padres, to make their parents happy, por agradarse a sí mismos, to make themselves happy. pero no lo hacen But they don't do it porque hayan recibido una herencia. because they want to receive an ¿Quiénes inheritance. son los doctores y que en todas las casas son doctores? Who are the doctors, and all of the houses are doctors, En donde el doctorado se heredó. where the doctorate is being En inherited. donde todos son abogados. Where is everyone a lawyer, En donde la abogacía se heredó. where the law has been inherited? Alguien tiene que empezar. Someone has to start. Eso es verdad. That's true. Pero cuando uno tiene claro But when de que you're uno está clear en esta tierra that you're in this earth para dejar un legado sobre los hijos, to leave a legacy above your children, entonces todos los hijos van a ser then all your children will be lo que el legador what the person that ha dejado delegates como marca. No sé si usted me will leave entendió as a eso. mark. I don't know if you understand Cuando that. nosotros venimos a la iglesia, When we come to church, no es distinto. it's not different. ¿Usted quiere tener unos hijos adoradores? You want to have worshiper children? ¿A cuántos papás de los que aquí les gustaría unos hijos How many adoradores? parents here would like Adoradores. Levanten la children mano al who cielo. worship? Sáquela del bolsillo y póngala arriba, que yo sé que Take a it usted out of también your le pocket and raise gustaría. it because I know you want to. ¿Cuál es el precio de ese legado? What is the price of that legacy? Ser usted un adorador. For you to be a worshiper as well. Dígale a la persona que está a su lado, Tell the person next to you. repítame que no entendí. Repeat it for me because I didn't quite get it. ¿Qué le dijo? What did he tell you? Vamos a mirar lo que quiere decir legado, hermanos. Let's look at what legacy means. Legado Legacy, dice que cuando hablamos de legado, it said that when we speak of legacy, son características que pasan de una generación a otra there are characteristics that go from one generation to another y que pasan por el ejemplo recibido de sus progenitores and they are transferred through the example of the ones before them o personas en autoridad or whoever is in authority of them o personas que han ocupado tiempo or people who have taken time para formar ese legado to form that legacy en obreros, in workers, en personas que no tienen nada que ver con su familia sanguínea, in people who are not blood related, en personas que no hacen parte en ninguna forma in people who are no part in whatsoever de la persona que está haciendo las veces como mentor. of the person that's being the ¿Sí? mentor. Entonces, hay algo que se hereda So there's something that's inherited y son esas and are características. those characteristics. Por ejemplo, For example, casi todos los ministerios son conocidos por algo. almost all ministries are known by someone. Y esa razón por la cual son conocidos And that reason what they're known for es el legado que en algún momento is the legacy that at some point el padre espiritual de ese the ministerio spiritual father of that ministry dejó sobre la membresía left above, de left ese above his ministerio, members valga of la that ministry. redundancia. ¿Cuántos entienden eso? How many of you understand ¿Ustedes that? sí me lo entienden? Luego decimos que Then we esa saw palabra legado that this word legacy habla de rasgos morales, talks about moral characteristics, científicos, scientists, ideológicos ideologists, y religiosos and religious que han caracterizado a alguien who have characterized someone y que continúa presente en las siguientes and which generaciones. continues in the following generations. Quiero que entendamos lo siguiente. I want us to understand something. Esta no es una clase de español, ni de gramática, ni de nada de eso, This is not a Spanish or grammar class, pero necesitamos entenderlo. but we need to understand it. ¿Por qué? Porque aquí vemos un poco de padres y madres Why? Because there are many parents here que necesitamos saber hoy who need to know today si hemos hecho el trabajo de la manera if correcta we've done the job in the right way para querer tener en la casa to be able to want to have at home unos hijos adoradores children who worship del Dios Todopoderoso. of the God Almighty. Ahora, es fácil, Now it's easy. dígale a la persona que tenía a su lado, Tell the person next si to lo you. hace usted, no. If you do it, it's not. Dígaselo, dígaselo. Tell him. Pero si le permite al Espíritu de Dios que lo haga, But if you allow the Spirit of God to do it,
se puede. then you can do it. ¿Cuántos me entendieron eso? How many of you understand Si that? le permite a quién, If you allow whom? al Espíritu de Dios The que Spirit of lo God haga, to do it, se puede. then it can be done. En la casa que no hay Espíritu de Dios, In the house where there's no Spirit of God, es muy difícil dejar un legado. it's very hard to leave a Y legacy. de pronto usted podría decirme, pero pastor, si yo soy creyente, el Espíritu Santo está en la casa. Then you may be able to say, well, Pastor, if I'm a believer, then the Holy Spirit is at home. Y créame que estoy de acuerdo con usted, And trust me, I agree with you, pero en el 50%. but about 50%. Porque que uno sea creyente Because if you're a believer, no quiere decir que el Espíritu de Dios se manifieste. doesn't mean that the Holy Spirit manifests. O sea que sí puede estar, So it can be there, pero no manifestado. but not being manifested. Y si el Espíritu de Dios no se And manifiesta, if the Spirit of God is not manifested, usted vive bueno. then you live a good Si life. usted se muere, se salva. If you die, you're saved. Si usted le pide algo a Dios, lo recibe. If you ask God for something, you receive it. Pero si el Espíritu de Dios no se manifiesta, But if the Spirit of God is not manifested, los que están a su lado, then those who surround you, que su esposa, which is your wife, su esposo, your husband, sus your hijos, children, no saben que usted tiene el Espíritu de Dios they don't know that you have the Spirit of God porque no lo ven manifestado. because they don't see it manifested. Quiero que entendamos esto. I want us to understand this. El Espíritu de The Dios Spirit of God no se manifiesta en la carne. is not manifested in the flesh. El Espíritu de Dios The Spirit of no God se manifiesta en las is emociones. not manifested in the emotions. El Espíritu de Dios The Spirit of God se manifiesta is manifested en los dones in the que gifts Él ha colocado en la persona. that He has put in that Y a person. través de And esos through those dones gifts, se manifiesta en la gente. Si usted It's me entendió manifested eso, in the diga people. amén. if you ¿Cuánto me lo entendieron? understood that, say ¿Cuánto lo amen. entendieron? How many did? O sea que cuando nosotros hablamos de adoración, So when we talk about worship, nosotros no lo podemos adorar, no podemos adorar a Dios en la carne. we can't worship God in the flesh. Es imposible, It's impossible porque el que adora a Dios because the one that es el worships God Espíritu de Dios que is está the en uno. Spirit of God which is within us. No lo podemos adorar a través de las We emociones, can worship Him through emotions porque las emociones hacen parte de la carne. because the emotions are part of the flesh. No lo podemos adorar por sentimientos, We can worship Him out of feelings porque los sentimientos hacen parte de la carne. because feelings are part of the flesh. Ahora, que hay quien adora en la carne, Now there are some who do en las emociones, in their emotions, en los sentimientos. in their feelings. Claro que sí. Of course. ¿No? Is it not? Sí, hay gente. There are Y people entonces usted los ve que And then you en see un them momento de adoración that en in a el moment of santuario worship in the sanctuary, levantan sus manos al cielo they raise their hands to heaven y cantan. and they sing. Pero cantar no quiere decir que But se to sing adore. doesn't mean that they're worshiping. Solamente cantan. It just means that they sing. Ahora, como en la música hay un poder sobrenatural. Since there is a supernatural power within Entonces la music, música, así esté uno adorando en la carne, then even in the music, if you're worshiping in the flesh, hace llorar it makes you cry o no. or not. Para que la pongamos fácil de entender aquí entre nosotros, Let's make it simple to understand among us. yo creo que calificamos, si no todos, su gran mayoría. I believe that we all qualify, if not the majority, Y más cuando de pronto uno ha sido cooperador del mundo antes de Cristo. especially those who have cooperated in the world before Christ. Uno llega y se sube a un transporte urbano, You enter in urban transportation, por ejemplo, allá en Colombia especialmente, porque en los otros países no creo que pase igual. in Colombia specifically, because I don't believe it happens in other countries. Y llegan y le prenden por ahí un canto de cualquier cosa. They turn on the music of whatever. Si es un canto melancólico, If it's a melancholic song, uno siente que se le entristece el corazón, you feel that your heart gets saddened, ¿no? right? Si es por ahí un merengue If it's merengue, o una salsa, salsa, uno resulta moviendo la patica, you end up moving your foot ¿o no? or not. ¿Cuántos me entienden eso? How many of you understand Cuando uno that? viene a la iglesia When you come to church y el ministerio está metido and the ministry is
en una Embedded. adoración suprema. in a supreme worship. Y hay cantos que a uno le pegan, And there's songs that touch your heart. uno resulta llorando. Then you end up crying. Y entonces cuando uno sale, So when you leave, le pregunta al líder, al pastor o the leader or the pastor o a asks, alguien, or someone, ¿qué sería lo que me pasó? what happened to me? Cuando estábamos adorando, When we were worshiping, especialmente cuando estaban cantando tal cántico, specifically when you're singing a specific song, resulté llorando. you end up crying. Y el otro que no sabe mucho del tema le dice, pues fue que lo visitó el Señor. And your neighbor who doesn't know so much of the topic tells you, Y well, it's puede God que that sí, visited you. y And puede it que might be sí. so, Eso no lo sabe sino Dios but only y la God persona. and the person know that. Pero cuando a mí me preguntan eso But when they ask me that, y yo veo cómo me lo preguntan, and I see how they ask me, entonces yo pienso, then I think le pegaron donde le gusta, they touched the part of his heart that he le likes. pegaron donde le duele, They touched him where it hurts. lo hicieron reaccionar. They made him react. Está a un paso de ser un buen adorador. It's a step closer to being a true Está a un worshiper. paso de ser salvo. Just a step closer to be saved. Está a un paso de la experiencia suprema. No sé si usted me A entendió step eso. closer to supreme Porque ya experience. por I lo don't know if menos you se le understand pegó a la that, because emoción. it at least O sea touches que emotions. les quiero decir todo esto. Todavía no he empezado a predicar, pero le estoy introduciendo. I want to tell you all of this. I haven't even started preaching, but I want Porque to quiero tell que you le quede this claro. because I want you to be clear. Hace como mes y medio no predico, pues hoy tengo mucho que decirles. But a month ago, it's been a month. Se me since I asustó hadn't se preached, me asustó la intérprete. Pero no, vamos a honrar el tiempo de ustedes. but we're gonna save your time. Pero les quiero dejar claro en la introducción And I want to be clear with the introduction que cuando nosotros vamos a la Biblia that when we go to the Bible para leerla, to read it, adoración es cantar, worship is to sing, ¿sí? right? Y regularmente cantar en la iglesia. And usually to sing at church. Porque aquí les voy a hacer una pregunta para que usted me la conteste de una manera bien honesta. And I'm going to ask a question, and I want you to answer it honestly. El único que sabe la respuesta de esta pregunta The only one who knows the answer of this question, es usted y Dios. it's you and God. ¿Sí? Nada más. O sea, esa respuesta no la sabe nadie más que usted y Dios. Nobody else knows it but you and God Y la gente que lo rodea. and the people that surround you. No más. Los que No lo more. rodean en la casa. Those who surround you at home. ¿Cuántos de ustedes adoran a Dios en la casa? How many Así of como you lo worship adoran God aquí. at home? The Así como same lo way that adoran you do aquí. here. Así, tal cual. The same way. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo adoran? Now, how do you worship Him? Yo les voy a enseñar algo en esta mañana, And I'm going to teach you something this morning. quizás no a todos, pero a muchos de ustedes, Maybe not all, but some. que cuando nosotros hablamos de adoración, That when we talk about worship, la palabra adoración the word worship viene de un lenguaje polisémico. Polisémico, no es una enfermedad. Polisémico, muestra, yo se lo defino. Polisemia, polysemic. polisemic. Cuando nosotros hablamos When we de talk adoración, of worship, la palabra adoración viene de un lenguaje polisémico, the word worship comes from a viene polysemic del language, hebreo. and it comes from Y Hebrew. por venir de ahí, And because it comes from there, entonces viene then it de comes una raíz in etimológica. an etymologic root, Y esa raíz etimológica and that root se vuelve un ramillete de enseñanzas. becomes a big branch of O sea, teachings. salen muchas enseñanzas. Many teachings come from it. No son sinónimos, They're not synonyms. son They're enseñanzas. teachings. Por ejemplo, For example, cuando se habla de adoración, when you talk about worship, se habla de reverenciar. you talk about reverence. ¿Sí me entienden? Do you understand? Cuando se habla de When adoración, you talk about worship, se habla de obediencia. you talk about obedience. Cuando se habla de When you adoración, talk about worship, se habla de testificar. you talk about being a testimony. ¿Ustedes me están entendiendo eso? Cuando se habla de When you adoración, talk about worship, ¿se habla de qué? you talk about what? Adoración, reverencia. Worship, reverence, ¿Qué más?
obediencia. obedience, ¿Qué más? De testificar. to testify, Se habla de honra. and of honor. O sea, vamos a ponerlo así en puntos claros para que podamos entender la So enseñanza. let's put it in clear terms so we can understand the Cuando teaching. usted adora a Dios, When you worship God, si usted no lo obedece, if you don't obey Him, no lo está adorando, you're not worshiping Him, ¿cierto? right? Cuando usted está adorando a Dios, When you're worshiping God, si usted no lo reverencia, if you're como not reverent Dios, to Him as God, usted no lo está adorando. you're not worshiping Him. Cuando usted adora a Dios, When you worship God, si usted no testifica if you don't lo que testify Dios hace con su vida, what God does with your life, usted no lo está adorando. you're not worshiping Him. Cuando usted adora a Dios, When you worship God, si usted no lo honra, if you do not honor Him, no lo está adorando. you're not worshiping ¿Cuántos me Him. entendieron ahí? How many of you understand ¿Cuántos? that? ¿Cuántos? How many? Entonces, cuando hablamos de dejar un legado de adoración, Now, when we talk about living a legacy estamos of diciendo worship, we're que saying los hijos, that our children, lo último que van a copiarnos a nosotros the last thing that they will copy us es cantar en señal de adoración. is to sing as a Eso sign es of lo worship. último que nos van a copiar. Quizás The sea lo last primero thing que hagan, that they'll copy. quizás sea lo único que hagan, It might be the only thing that they do, pero muchas veces lo van a hacer but many a times they'll y no do van a it, entender por qué lo and they hacen. will not understand why they do it. Si los hijos me ven a mí obedecer a la palabra de Dios, If my children see me obeying the word of entonces God, ellos van a obedecer a la palabra de Dios then they will obey the word of God. e implicativamente van a estar adorando a Dios. Si usted me And entendió eso, implicitly, diga they will be amén. worshiping God. If you understood that, Si los say hijos amen. me ven a mí If my children see me reverenciar al Señor, being reverent to God, ser reverente ante Él, to be reverent, ellos van a ser towards reverentes him. ante They'll do Dios. Pero si no en but if eso, they don't see it, ellos no van a reverenciar, they will not, porque es muy seguro because it's que el true único Jesús que ellos van a ver en su vida that the only Jesus Christ that they'll see in their life es el mismo Jesús que usted ve. will be the same one that you Y see. el Jesús que usted ve And the Jesus that you see es a la persona que es su mentor. is the person who is your mentor, Es la persona que obedece, the person es la you persona obey, que the reverencia, person who you es la reverence to, persona que the respeta, person who you es la respect, persona que hace The lo que person that realmente does. significa adoración. what truly means Es to muy worship. posible que el único Jesús que ellos van a ver It's possible that the only Jesus that they'll see sean a usted como papá will be you as a o parent, sea a usted como mamá. as a father or a mother. ¿Por qué un muchacho llega a 13 años Why does a youth reach 13 y para traerlo a la iglesia and to bring them to church, toca, se vuelve un problema? it becomes a problem? No le voy a decir lo que toca. I will not say what you have to do. Se vuelve un problema. It becomes a problem. ¿Por qué? Why? Si usted siempre ha venido. If you've always come, ¿Por qué cuando cumple 18 años un why día when they dice, turn 18, ya no voy, they'll say, I'll no porque yo longer ya soy go viejo, because I'm already old. yo ya me mando? I can do as I please. ¿Por qué? Why? Dígale en secreto a su esposa, Tell your wife in en secret. secreto. In secret. Bueno, y usted esposa también dígaselo a él. And you, wife, tell your husband as well. La culpa es suya. Dígale It's your pasito fault. para que no oiga el vecino. Say it softly so your neighbor will not hear you. Dígaselo. Tell him. ¿Sí? ¿Sí dijo? Yes, ¿Es I my did. phone? Yes. Ok. La culpa es suya. The fault is yours. Los que lo tienen pequeño los niños The ones who have their children small, tienen una bendición. they have a blessing Porque ustedes los pueden enseñar desde pequeños. because you can teach them small. Pero cuando ya ese muchacho está grande, But when that child is older, tienen doble bendición. you have a double blessing Porque les pueden ayudar a enderezar lo torcido. because you can Diga help them amén to si me get straight. entendió. Say ¿Cuántos me amen. entendieron? How many of you understand? Porque esto es para redimidos.
Because No these are quiere for those decir who que have si been no redeemed. es, entonces nunca va a ser. It doesn't mean that it hasn't been so, it won't be. Lo que quiere decir papá What y means, mamá parents, es que ahora a usted le toca is that now ayunar you have to fast y orar and pray y abstenerse de muchas and cosas abstain yourself from many things para que ese muchacho le copie. so that child will copy you. ¿Mm? Entonces, cuando So, nosotros hablamos de adoración, When we talk about worship, decimos que es una palabra que, we say that it's a word that is ¿cómo? Polisémica. polysemic. Viene de un lenguaje polisémico. It ¿Sí? comes from a polysemic language. Y como consecuencia And as a quiere consequence, enseñar muchas cosas. It wants to teach many things. Entonces, So, si usted llega y mira la polisemia de esa palabra, if you see that word, usted va a encontrar que adorar you will find that to worship para Dios to God es lo mismo que servir. is the same as to serve. ¿Sí no entendieron esa? Do you understand that? Le voy a poner el ejemplo un poquito más claro. And I'll make an example clear. Cuando usted va a la Biblia, When you go to the Bible, usted encuentra en el libro de Éxodo you find in Exodus, que dice en el capítulo 23, verso 25, en la primera parte in antes de chapter la coma, 23, verse 26, in the en first la part, Reina Valera dice que si nosotros servimos a Dios, that if we serve God, hay unas consecuencias. there are consequences. En la nueva versión internacional dice In a different que si translation, it nosotros says adoramos a that if we Dios, worship God, hay unas there are consecuencias. consequences. Las consecuencias son lo the mismo, consequences are the pero la same. palabra cambia But the word de changes adoración a from worship servir. to serve. ¿Sí? Cuando usted va a un libro que hay por ahí, que yo se lo pedí a toda la escuela, When you que go lo to a tuviera, book that a I los que asked fueron all a the school, hacer extensión ministerial, es un libro buenísimo para leer, good ¿cierto? book to read. Eso cuando uno lo ve, lo deja para leerlo después When you y see nunca it, lo you leave lee, it to read later and you never do. ¿sí? Pero ahí usted encuentra But right there you find lo que quiere decir adoración what means to worship y lo que se desprende de adoración. and what attaches Y lo from it. primero que usted ve que se desprende And the es first thing that you see is servir. to serve. Si usted me sirve, If you serve me, yo lo bendigo, I will bless dice you. el Señor. God says, Si usted me adora, if you worship me, yo lo bendigo, I will dice el bless you. Señor. God says. ¿De qué manera lo bendice? In which way does he do it? Yo bendigo su pan I y will bless your bendigo sus house. aguas. I bless your bread and your En la waters. casa suya In your house, no va a haber mujer estéril, there will not be an no va a haber infertile mujer que aborte, woman, no van a haber abortion, enfermos. illness. Y como si fuera poco, And, si el enemigo viene a molestar su vida, and if the enemy yo wants lo to, ausento, yo bother lo you, ahuyento, yo I me lo will llevo run him lejos out de su casa. from your house, Le tiro mi gran ejército del cielo. I will Eso dice el Señor. throw my Ahora, army ¿cuál to es him. ese gran ejército? Now, what is that great army? Le tira insectos. O sea, es que el Señor a veces es It throws como, insects. ¿qué le dijera yo? Como gracioso. God is funny sometimes. Le suelto las avispas. ¿Dice así? ¿Así dice o no? That's what it Le says. suelto las avispas. Y usted se imagina un soldado bien armado Can you con, imagine con an unas armed 1000 soldier avispas rondándole la oreja. with a wasp around their ear? Dios es gracioso. God is funny. ¿Usted cree que el soldado dispara una? Do you believe the soldier will shoot? ¿Ah? Yo creo que no. I don't believe so. El Señor dice, si usted me sirve, The yo Lord hago says, eso if por you serve usted. me, I'll do that for ¿Mm? you. Si usted me sirve, yo hago eso por usted. If you serve me, I'll do Si that usted for me you. adora, yo hago eso If por you usted. worship me, I'll do that Si for usted you. hace lo que yo digo en la palabra, o sea, If en you mi do what I palabra, say dice in el my Señor, word, yo hago eso por I will usted. do that for you. En su casa no van In a your haber house, necesidades. There will be no necessities. Usted puede estar en medio de You necesitados can be porque no among those podemos who are olvidar needed. que vivimos en medio de un mundo caído. We live among those needy.
Pero cuando estamos en la posición de adoración a nuestro Dios, But when we're in the position of worship to God, entonces Dios nos bendice a then nosotros. God blesses us. Cuando le servimos, Él nos When we bendice a serve Him, nosotros. He blesses us. ¿Qué otra cosa quiere decir adorar? What other thing does it Servirlo. mean to worship? To serve Him. ¿Qué otra cosa quiere decir? What other thing does it mean Obedecerlo. to obey Him? ¿Cómo obedecemos nosotros a Dios? How do we obey God? Cuando obedecemos su palabra, When we obey His word. ¿o no? ¿Por qué? Porque Why? nosotros a Dios no lo vemos, Because we don't see God, pero sabemos que es real. but we know that He's real. No lo escuchamos con nuestros oídos, We can hear Him with our ears, pero cuando oímos su palabra, but when oímos we su voz. hear His word, we Cuando hear His leemos su voice. palabra, When we oímos su read His voz. word, we Y hear el His Señor voice. dice And the Lord says que si nosotros that obedecemos a if sus we obey His mandamientos, commandments, a sus estatutos, His statutes, a sus preceptos, and His precepts, entonces Él then He nos exaltará. will exalt O sea, us. colocará honra sobre nosotros. So He'll put honor Nos amongst exaltará us. He will exalt en us medio among de todas las naciones de la all tierra. of the nations of earth. O sea, si eso dice la Biblia, eso es verdad. If the Bible says Pero so, then it's todo true. comienza en But it all adorar a starts Dios a través de la worshiping God obediencia. through obedience. Nosotros lo adoramos obedeciendo We su palabra worship Him, obeying His y Él word. nos pone por encima And He de places us todas above las naciones. all nations. O sea, la adoración a Dios So tiene worship to consecuencias God, aquí abajo. It has consequences En el libro de here. Sofonías dice In the book of que mientras que Zephaniah, it says nosotros adoramos a Dios con cánticos, that as we worship Él God nos with responde a songs, nosotros con He cánticos. answers with songs. Entonces, si yo adoro a Dios, So if I yo tengo que worship tener God, una consecuencia aquí abajo. then I need to have a consequence. Y si yo down tengo here. una And if consecuencia I aquí have a abajo, consequence down here, yo soy una persona que voy a poder dejar un legado. I am a person that I will be able to Si leave a usted como legacy. padre If you tiene as a una parent consecuencia aquí abajo de has a su consequence adoración here a of your Dios, worship to God, usted va a tener you aquí will have abajo una down consecuencia. here a Y consequence. una consecuencia, dígale a la persona que tiene usted a su And tell the lado, person es una next to you, familia adoradora. It's a family that Una worships, familia que a obedezca. family that obeys, Una familia que a le family sirva a that Dios. serves God, Una familia que haga lo que la Biblia a dice. family ¿Cuántos that pueden does what decir the Bible amén? says. How many of you can say amen? Me llama la atención resaltar también otro texto bíblico. Brings to my attention to highlight another biblical text. Para los que están siguiendo notas en el pasado, les estaba hablando de Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. No lo dije porque yo creo que la iglesia lo sabe, pero más sin embargo, para el que no lo sabe, para que lo sepa. For those who don't know Si it, I'll usted say le it. obedece a Dios, If you obey los God, mandamientos, los estatutos, commandments, los decretos, los Its preceptos, decrees and entonces Él precepts, lo he exalta a will usted exalt en medio de todas las familias de la among tierra. all Usted the puede estar en este families in día this earth. apachurradito, pero el Señor lo levanta. And you may ¿Sí me feel entiende? low, but Usted God puede will estar en raise este you. momento, esto me enfermo, me duele You can aquí, feel me duele ill, allá. Puede tener un pains. problema de hipondría, ¿es? Hipocondría. A veces uno habla cosas que no entiende, pero que You sabe may lo que be quieren decir. hypochondriac. Puede tener eso. You can have that. Tener eso no es pecado. To have it, it's not a sin. Tener eso es desconocimiento de la palabra de Dios. It's to not have Pero knowledge usted puede of the tener word of eso God. y You usted can have se it, va a dar cuenta and que el you will Señor lo realize saca de ahí y usted that se va de God aquí will con la take you out mente of sana, con el you corazón will- sano, your mind, con la carne your sana, heart, your con el flesh, cuerpo sano, con las your body emociones and your sanas, emotions con los healed. sentimientos sanos, porque el que adora a Dios Because the tiene one que that llevar worships eso como God consecuencia. has to have that as a consequence. Ahora sí les digo yo Now I will tell you, que el Señor Jesucristo, Jesus Christ, en el libro de Juan in the capítulo book of John 14, creo, 26. 14:26. Venga yo para que le quede bien copiado. Let me look it up so you'll be clear. No vaya y sea que los ponga a copiar otra cosa. En el libro de Juan, In the book of John, esto se le acabó la pila para colmos, it doesn't have battery. ¿sí?
En el libro de Juan, en el capítulo número 12, verso 26, John 12:26. la Biblia dice que Cristo Jesús dijo, The Bible says that Jesus Christ said, si ustedes me sirven a mí, if you serve me, ¿sí? Entonces, en base a la línea de pensamiento, Jesucristo le dice a sus discípulos, he tells his si ustedes disciples, me obedecen a if mí, you obey me, en esa misma línea de pensamientos, si ustedes me adoran a if mí, you worship me, vamos a darle una vuelta a la escalera. Si ustedes me adoran a mí, dice if Jesús, you worship me, Jesus says, si ustedes me if obedecen, you obey me, si ustedes me sirven, if you serve me, si ustedes me reverencian, if you're reverent to si me, ustedes me honran, if you honor me, entonces then mi Padre my Father, que está en los cielos who is in heaven, los va a reverenciar. will No, los va reverend a you. honrar. He A will honor ustedes. La honra se hereda. Honor is inherited. La honra se hereda. La honra Honor es is una herencia inherited. de Dios para nosotros. It's an inheritance from God for La honra us. es una herencia de Dios para la iglesia. It's an O inheritance sea, for the church. Dios dice en su palabra, God says in His Word, dicho de otra manera, como si el Padre estuviese hablando. said in a different manner, so Si that the Father is speaking. ustedes adoran a mi Hijo, If you como worship si my lo son, estuviera diciendo el Padre Dios, as if si God has been ustedes saying adoran it, a mi if you Hijo, worship my si son, ustedes le obedecen a Él, if you obey Him, Dios el Padre diciéndole a la gente, God the Father si telling ustedes people, reverencian a Él como Dios, if you reverend Him as God, si ustedes lo respetan como if you Dios, respect Him as God, si ustedes le sirven como if you Dios, serve Him as God, entonces yo, dice then el I, Padre, the Father says, los voy a honrar a will ustedes. honor you. Ahora, ¿ustedes creen que es poquita Now, cosa do you think eso? that's little? ¿Ustedes creen que es poquita cosa la honra del Padre para la vida de uno? Do you feel that it's minimum, the honor of Dios, the Father to us? en esta mañana, God this morning quiere dejarnos claro a todos los que estamos acá wants to leave us clear, all of us who are here, que la adoración al Señor that worship to God es más is more que cantar. than just singing. Cantar es una parte, To sing is part of es una it. capa, es una parte It's a litúrgica, layer. es una parte importante en It's el an important servicio. part in the service. Pero lo que sostiene la vida del adorador But what sustains the en la life of the presencia de worshiper in Dios the presence of God es la enseñanza is the que se teaching deriva de esa palabra. that comes from that word. Solamente puede estar en adoración frente a Dios, Only adorando a those who worship Dios. God before Que la, Him, que la adoración suba That con the ese olor worship fragante del que habla goes la up Escritura to the heavens. y produzca los frutos que debe Produce the producir fruits ese that it tiempo de needs to. adoración. Solamente, ayúdenme a repetir, Remember los to- que Help me to repeat it. Those who reverencian a Dios como Dios, Reverend o sea God que as lo God. reconocen en medio de la gente. who recognize Him. Solamente quienes, Whom? los que le obedecen Those who lo que obey dice en him. su palabra. Who obey His Solamente word. quienes, Whom? los que, esa no la hemos dicho, We haven't said that one. sí, pero todavía no la hemos desarrollado. Yeah, but we haven't talked about it yet. Los que lo honran. Those who honor Solamente Him. quienes, Whom? los que le sirven. Those who serve Him. Solamente quienes más, Whom else? los que le obedecen Those who y obey los que Him. le testifican. Mire And who usted, los que testify. testifican de su poder. Those who testify of His power. Yo no sé si a usted le gusta cuando alguien dice, yo hice esto I don't know porque if mi you like papá me it. enseñó When someone says, I did this because my father taught me, y me ha ido bien. and it's been good to ¿Usted me. se siente satisfecho como padre? Do you feel satisfied as a parent? ¿A usted le gusta decir eso como hijo? Do you like to say that Hablando as aquí a entre son or daughter? nosotros, Talking among us. ¿se siente bueno? Does it ¿O no? feel good or not? Entonces la pregunta sería, So the ¿cómo question would siente el be, padre? Ahora ya hablando de Dios, ¿cómo siente el padre o cómo sentirá el padre how does God feel cuando oye hablar when a He sus hears hijos His children
de las maravillas que Él Speak está haciendo en sus of the miracles vidas, that He's doing in their lives, de las maravillas que Él está haciendo, que Él está haciendo en sus of the casas. miracles that He's doing ¿Cómo in cree their usted que se homes. siente How el do you Padre? think the Father feels? Se tiene que sentir muy bien, He must feel good, ¿no les parece? don't you think? Yo creo que por eso quedó registrado lo que dice la I Biblia believe that's why it was en el registered libro de in Daniel, the Bible, where it en el says in capítulo Daniel número 4, verso 1. 4:1, Cuando Nabucodonosor, when Nebuchadnezzar, una persona que era el rey de una nación pagana, a person who el was rey the king de Babilonia, of an holy, que no tenía razón para pronunciar esas palabras who had no reason to pronounce those words por su fe, por su forma de creer y por sus dioses, because of his faith, his pero gods, and his que form el of- Señor his way of genera la believing. razón en él But that God put the reason para in que él him se dé for cuenta him to realize que todo lo que estaba sucediendo en su that entorno all which was happening y lo around que him iba a suceder and which was en going su to vida y en el happen in his entorno life de su vida and around his no life dependía de nadie did not más depend of que no anyone fuese else del Dios but of God Todopoderoso. Almighty. Y entonces el Señor le entrega un sueño. So God gives him a dream. Y en medio de ese sueño, dice And la among Biblia, that que a él dream, se the le Bible turbó el says- corazón. Y entonces buscó quien se lo interpretara y no encontró a quién. He tried to find someone to interpret it and he couldn't. Encontró a 4 adoradores, But he found ¿O no? 4 worshipers. a 4 personas. Uno no los ve que estuvieran people. cantando ni nada de You don't eso, see him- pero eran see them personas singing. que le servían a People that would Dios, serve him, que le obedecían that a obey Dios, que reverenciaban a Dios, who reverenced que God, testificaban de who Dios. Encontró a testified of estas God. He personas, found those 4 a people, Daniel Daniel y a los amigos de Daniel. and his friends. Y cuando los encontró, when he entonces found llamó a Daniel y le dijo: yo he called sé que en Daniel usted está el poder And del said, I Altísimo. know that the power of the Almighty is in you. Ahora, él lo dijo en sus palabras. Now he said in his words. ¿Cuáles eran las palabras de Which Nabucodonosor? were his words? Yo sé que en usted mora el poder de los I know that dioses. O sea, él within está you, hablando de the los power of the dioses gods a are un in nivel you. como metiendo a Dios en la misma bolsa, en la He talks misma, about en el mismo gods costal. as putting God in Obviamente the a Dios same no lo podemos group. meter en el mismo costal. A veces lo metemos ahí, pero no lo We podemos can't put him meter in the ahí. same En el dimension caso as de other gods. Nabucodonosor, por el desconocimiento del Dios Todopoderoso, But as a lo lack of acomodó knowledge, como the entre Almighty, He todos. put him among the rest. Pero le dijo a Daniel: But Daniel said, yo sé que usted sabe cómo interpretar el sueño, I know you know how to porque interpret the dream. conviene que yo declare, conviene que yo testifique, Because I must testify. conviene que yo hable I must speak de las maravillas de of Dios. the miracles of God. Eso no suena a testimonio, Doesn't that sound as a testimony? eso no suena a testificar. Doesn't that sound Ahora, as una testifying? pregunta: ¿cuántos de ustedes han recibido un milagro de Dios How many of you have en received la a miracle iglesia from del God? Señor? ¿Cuánto? Levanten la mano arriba How bien many of alto, you? bien Raise your alto, hand. bien alto. Y usted puede decir: Dios hizo un milagro You en can mí. say, God did a miracle in my life. Baje la mano. Put your hand down. ¿Cuántos lo han testificado? How many of you have testified it? ¿Cuántos? ¿Cuántos? How many? Ay, pero yo no los he visto aquí al frente But I testificando. haven't seen you here in the altar. No los he visto aquí al frente diciendo: I haven't Dios seen hizo. you here O saying sea, it. no han honrado a Dios con el testimonio. You haven't honored God with the testimony. No, que eso es entre Dios y yo. No, but that's between God and I. ¿Y la necesidad era entre quién? ¿Entre usted y Dios? And the necessity was between you and God. Cuando Dios hace un milagro hay que When God does a contarlo. miracle, Cuando Dios say hace it. un milagro, dígale a la persona que tiene a su tell the lado: hay person que next to you. contarlo, hay que When God decirlo. does a miracle, you have to testify. Porque cuando usted dice el Because milagro when you se say the afirma. miracle that God has done, A veces uno es un ciudadano del reino sometimes Pero you're a citizen of trabaja the kingdom, en el equipo de la secreta. No habla nada del reino. are part of the secret group. You don't talk about the kingdom. Y Dios quiere que usted testifique, And God wants you to porque la testify. Biblia Because dice the Bible says que este evangelio that this será gospel predicado will be por el preached testimonio de la through gente. the testimony of Porque por el people. testimonio Because de la through the gente, por el testimony of testimonio people, que nosotros hablemos, a testimony that será we speak, conocido el poder de God- Dios. God's power will Será be known. conocido que hay Dios en esta It'll be casa. known that there is Será God in conocido this que hay place. Dios en su casa. There's God in your Será house. conocido que el Dios al que usted le sirve es el Dios
Dios Todopoderoso. Si usted entiende eso, dígale amén. Yo lo vuelvo a hacer, lo voy a seguir haciendo o lo voy a hacer por primera vez. Either I'll do it again or I'll do it for the first time. Dios God nos dice a nosotros, tells us, ustedes quieren ser tenidos entre mis adoradores. you want to be among my worshipers? Es una pregunta para nosotros. It's a question for us. ¿Cuántos dijeron amén, Padre? How many of you said amen? Porque yo no oí por acá. Because I didn't hear. Vuelvo y pregunta, el Señor, He'll ask ¿usted again, quiere ser tenido Do you wanna entre be mis among adoradores? my worshipers? Ay, yo diría amén. I would say amen. Amén. El hermano dice amén por toda esta hilera. He Y says por amen él y for por all los of that hermanos de row. acá. Nay for the ones here. ¿Ah? La hermana está diciendo por todos ustedes. She Ustedes says for mirarán all of si you. se dejan liderar ahí. La hermana por todos ustedes y la hermana por todos ustedes. And her for all of you. O sea, tenemos 6 adoradores. So we have 6 worshipers. Vuelvo y pregunto. And I'll ask again. El Señor dice The Lord says o pregunta, or asks, ¿ustedes quieren ser tenidos entre mis adoradores? do you want to be among my Bueno, worshipers? ya son un poquito mejor, It sounded better now. ¿sí? Un poquito mejor. A bit better. Entonces, el Señor nos dice, So the Lord tells us, obedezcan mi palabra. obey my word. ¿Qué otra cosa nos dice? What else does he tell us? Sirvan en mi reino. Serve in my kingdom. ¿Qué otra cosa nos dice? What else does he say? Hable de mis maravillas. Talk about my miracles. ¿Qué otra cosa nos dice? What else does he say? Reveréncienme entre la gente que no me Reverend me amongst conoce. people that don't know me. Respétenme, hablen de Respect mí, me. hablen de mis Talk about me. grandezas. About my greatness. No hablen de Diosito, hablen de Don't Dios talk about a little God. Talk Todopoderoso. about God. ¿Sí me entienden? O sea que Dios está esperando que God de is nosotros waiting salga eso. that from us that comes Y out. entonces así sí, So cuando then, nosotros nos paremos y adoremos a Dios when con we stand up cánticos y and con alabanza praise y God con with songs and címbalos y con worship, todo lo que la Biblia dice, and with everything else the Bible entonces says, nosotros vamos a dar cuenta then we will que la realize cosa es distinta, that things are different. que no hay 15 adoradores aquí, That there's no 15 worshipers here, 15 de 15 15 of 15, y un grupo de los hermanos, las niñas que danzan, and a group of those who que dance. no está solamente ese grupo, That is not just that sino que group, todos estamos but that adorando. we're all within Que no it. necesitamos que nos digan levante la That we don't mano. need to be told to raise Que our no, hands. no necesitamos que don't nos need to be digan told, tráguese el chicle. No Swallow necesitamos your gum. eso. We don't need that, Porque a veces pasa. because sometimes it happens. Ya por ahí vi uno. And I saw Cuando one se habla de just now. chicle lo pegan debajo de la silla. When they talk about gum, you put it at the bottom of the chair. Uno voltea las sillas y parecen chicleras, pero You turn no ese es el mensaje. chairs upside down and you see you find a lot of Solamente gum, but quiero that's que not the message. entendamos. God wants us to Cuando depend. nosotros hacemos los pasos en acuerdo a la enseñanza, When we do the steps as the teaching no a la says, enseñanza que recibieron del pastor Montoya, not the one that you received from Pastor sino a la Montoya, enseñanza que sale de la Biblia. but from the one that comes from the Bible. Entonces, Then ustedes se darán cuenta you will realize que en la medida que ustedes adoran a Dios, that in the manner that you worship en la God, medida que cantamos in al the manner that Señor, we sing to Him, en la medida en que magnificamos al Dios en el que in creemos, the way that we magnify the God that we nosotros nos believe, damos cuenta que empiezan a caer cadenas, we realize that chains que will be empiezan a broken, caer preocupaciones, que se Doubts will empiezan a come ir down. dolores, pains will go que se away, empiezan a ir angustias, anguish will go que se away, empiezan a ir preocupaciones porque va a pasar mañana. worriness of Nosotros what will nos happen empezamos a tomorrow dar will go cuenta away. We'll start to que en el mundo realize that espiritual in the spiritual se nos world, abren puertas are gonna be grandes, open. sobrenaturales. Empezamos a ver la familia we'll salva. start to see our Empezamos a families ver los saved, hijos obedecer. our children Empezamos obey. a ver cómo y We'll de start qué to manera see nuestro matrimonio que how se estaba our destruyendo, marriage el Señor was vuelve y lo dissolving, cuadra. God Porque quiero brings it decirles, back son together. consecuencias Why? de la Because they adoración. are
consequences of Son las worship. consecuencias gloriosas cuando Glorious uno consequences dispone su corazón a adorar a You put your Dios, heart to a worship decirle, God. Señor, aquí estoy. Y When you sí, say, los "God, I am cantos son here." como oraciones que uno hace And mientras songs que become like canta, prayers that we do to God. ¿o no? Los cantos son como plegarias que uno hace mientras que canta. Songs Y el are like Señor las pleas that oye we porque a say to veces the Lord, uno and God canta hears it, because sometimes we sing y ni se da cuenta que está pidiendo. and you don't even realize what you're singing. A veces uno canta Sometimes we sing y ni se da cuenta que está dependiendo del hacedor de todas and las you don't even cosas. realize that you're depending of God, the doer of Pero all cuando things. uno lo hace con el entendimiento, But como when you dice do la it with the Escritura, understanding, like uno the empieza a scripture ver la says, you gloria start to see the del glory of Dios God, que convoca su culto. who you call upon. Uno empieza a darse cuenta de eso. You'll start to realize that. Levante su mano al cielo y dígale, Raise your Señor, hand to the heavens and say, Lord, yo en esta mañana in this morning, te pido con todo mi corazón I ask you with all of my que heart esta palabra that this word halle cabida en mi espíritu y makes a way produzca in my el spirit fruto, and produces the fruit, que es la razón which is the reason por la que la estoy for escuchando. which I am hearing Que it. yo de esta casa That from this salga house, como un adorador I will live as a en worshiper, espíritu y en in verdad, spirit como and dice tu truth, palabra. like your word En says. espíritu porque lo In siento spirit, because dentro I de feel mí, it within me, y en verdad and in porque la truth, gente me verá because the people will obedecer, see you, obeying servir, you, serving honrar, honoring glorificarte you, en todas las glorifying you in cosas, all things. hablar de ti, oh Dios de los cielos. Speaking La of gente you. se dará cuenta People que will dentro de realize mí that within hay un me adorador there's a del Dios worshiper of the Todopoderoso, Almighty God, de un Dios que todo lo sabe, of a God that knows que all, todo lo ve, that sees all, que todo lo puede, that can que do tiene el all, control de todas that las has the control cosas. of all things. Dígale, Señor, See, God, ayúdame a entender help me to esta understand palabra this word para que quede so it registrada can en be mi registered espíritu, in my spirit, produciendo fruto, Dios producing de a los fruit. cielos. God of heaven. Diga, yo hoy lo creo en Say, el God, nombre today de I believe it in Jesús. the name of Colóquese Jesus en pie, Christ. por favor. Le damos muchas gracias a usted y le damos gracias a Dios, a ustedes por habernos sintonizado y a Dios por su respaldo. Le invitamos a que nos siga escuchando a través de esta plataforma por donde nos escuchó y a la vez que le haga me gusta, porque queremos que esto sea compartido alrededor del mundo por cada uno de los que nos están escuchando. Que Dios lo bendiga.